Muy buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra enseñanza de parte del Centro Sarepta. Estamos estudiando Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Estamos todavía en los primeros capítulos del libro, pero ya hemos terminado lo que es el prólogo y también la primera visión, que fue lo que, como dice el capítulo 1:19, lo que sucede ahora. Y esa primera visión contiene las cartas a las diferentes iglesias, las iglesias que representan a toda la iglesia. Y ahora vamos a empezar entonces con la segunda visión a partir del capítulo 4. Entonces, después de revelarse ahí en el capítulo 1, el Señor se reveló a Juan, ¿no? y le mandó a escribir las cartas a las 7 iglesias. Ahora el Señor vuelve a mostrarle a Juan la realidad celestial en lo que es la segunda visión. Y esa visión realmente abarca, ¿no?, toda la parte principal del libro, que es del capítulo 4:1 al 22:5. Y como se dijo en el capítulo 1, versículo 19, Juan iba a ver la visión, ¿no?, de lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Así dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y la primera visión con las cartas a las iglesias del 1:9 al 3:22 es la primera visión, ¿no? Y es lo que sucede ahora en las iglesias. Jesús tiene un mensaje para la actualidad de los tiempos de Juan, pero también para nuestros tiempos es lo que sucede ahora. Y ahora Jesús quiere mostrarle lo que sucederá después de esto. Porque es lo que dice en el 4:1, después de esto, o sea, después de haber recibido la primera visión, miré y ahí en el cielo había una puerta abierta. Y ahora Jesús quiere revelar lo que tiene que ver con el día del juicio. Y también leímos: y la voz que me había hablado antes, es la misma voz entonces, ¿no?, con sonido como trompeta, me dijo: suba acá. Voy a mostrarle lo que tiene que suceder después de esto, ¿no? Ya había recibido la revelación de lo que sucede ahora, en la actualidad, pero ahora va a recibir la visión de lo que sucederá después, o sea, en el día del juicio. Y dice entonces: al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Esa expresión, ¿no?, vino sobre mí el Espíritu, es la misma que tenemos como introducción a la primera visión. En el capítulo 1, en el versículo 10, dice que en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Ahora también, al instante, vino sobre mí el Espíritu. Y eso indica de que acá comienza realmente la segunda visión. Y también nos muestra que Juan fue llevado espiritualmente al cielo para recibir la visión de la manera que pueda entender algo de los planes y los propósitos de Dios. O otra posibilidad es que ahora, porque ya hemos llegado al fin, al día del juicio, ahora el cielo está en la tierra. Es otra posibilidad. Se puede entender de esas dos maneras, ¿no? O Juan fue llevado al cielo, o el cielo ya está en la tierra, pero por lo menos lo que entendemos es que ahí está Dios. Él ve el trono de Dios. Entonces eso nos muestra, ¿no?, de que quien les habla es Jesús, y Él le muestra también de que Dios realmente tiene cuáles son los propósitos de Dios. Y cuáles son los planes de Dios para el día del juicio. Y también puede asegurarse, ¿no?, de que Dios realmente tiene el poder y la autoridad en este mundo, y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, y para salvar a los fieles, los creyentes que no han abandonado su primer amor.
Es lo que Juan va a ver, es lo que el Señor le va a asegurar con esa visión. Y lo que va a presenciar Juan es realmente de mucho consuelo para la iglesia sufrida, porque en medio de los contratiempos, en medio de las tribulaciones, esa iglesia está luchando, ¿no? Los creyentes están luchando para seguir manteniendo vivo su amor a Cristo y para perseverar hasta que venga Jesús, ¿no? Y con esa revelación, es una manera de animar y de dar consuelo a esa iglesia que está esperando tanto. Vamos a leer el capítulo 4, desde el versículo 3. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban el trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenían 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creados. Lo primero que ve Juan es el trono de Dios. Y es lo que menciona ya en el versículo 2, ¿no? De que vio el trono de Dios. Y varias veces en esos capítulos, los capítulos 4 y 5, escuchamos del trono. Y es porque en el cielo hay uno solo que está en el centro. Hay uno solo que manda y es Dios mismo, el que está en su trono. El trono, claro, representa, ¿no?, la autoridad, el poder, es el rey que está sentado, que reina sobre todas las cosas. Y ahora estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un rey terrenal, sino de Dios. Él es el soberano que reina sobre todo el universo, todas las cosas, todo lo que está por pasar es por su voluntad, es porque Él está mandando y por su autoridad. Y Él es el eterno, Él es el único verdadero poder en este mundo y en todo el universo. Todos los demás que tengan algún poder en este mundo es porque ese poder se ha derivado de Él. Ese poder se le presta del Todopoderoso Dios. Y Él es quien todos le deben, a quien todos le deben su existencia y todo lo que hay en nuestra vida, todos nosotros, todo ser humano, todo lo que hay en ese universo debe su existencia, le debe su existencia a Él. Y eso muestra de que Él está por encima de todas las cosas. Él está sentado en su trono y también para recibir, como escuchamos, ¿no?, esa alabanza, porque Él es digno de esa alabanza. Y lo que manda Dios, lo que Él realmente decide, tiene significado y importancia no solamente para el mundo celestial, sino también para nosotros en la tierra.
En el Padre nuestro oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios reina sobre toda la cosa. Su trono de poder es una ilustración de que su jurisdicción y su poder llegan a todos los confines del universo. No está limitado a fronteras, no está limitado a un lugar terrenal o un cierto lugar. No, Dios está sobre todas las cosas. Y su poder, su voluntad realmente es para toda la tierra. Y lo que Él hace tiene implicaciones para todos los pueblos y toda la tierra. Y justamente por eso es importante darnos cuenta de cómo se caracteriza Dios y de lo que Él dice en su palabra, porque realmente tiene importancia, tiene un impacto. Vivimos de esa palabra, ¿no? Como Jesús dice, vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Sin su espíritu, sin su palabra, no tendríamos ninguna existencia en este mundo. Entonces, por eso debemos entender cuál es nuestra postura, nuestra posición delante de Dios, de que Él es por encima de nosotros, Él es la autoridad, ¿no? Lo de no querer reconocer a Dios como autoridad, como el Rey de Reyes, eso traerá muchas malas consecuencias, porque justamente los que no quieren reconocer a Dios son los que son juzgados, como vamos a ver después también. Y en esos capítulos Dios se revela de varias maneras, pero siempre es realmente una forma que reconocemos de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Es también un punto muy importante, ¿no? Con respecto al Apocalipsis, ¿no? Porque Apocalipsis habla del futuro, habla del día por lo menos esa parte, ¿no? del día del juicio, y nosotros no sabemos, no conocemos nada de ese día sin que Dios nos lo revele, ¿no? Por eso es realmente importante, ¿no? Entender de que esas revelaciones, ese mensaje que recibe Juan no viene de su propia imaginación. Él es como el profeta del Antiguo Testamento, como dice Pedro en su carta, de que ninguna profecía ha surgido así por la voluntad propia del profeta, sino si es una profecía verdadera es porque lo ha recibido de Dios. ¿Y cómo podemos saber si es de Dios? Bueno, en este caso es porque Juan siempre está incluyendo y construyendo sobre el Antiguo Testamento, ¿no? La revelación de Dios en el Antiguo Testamento lo vemos aquí también. Siempre hay alusiones, siempre hay citas, siempre hay cosas que reconocemos del Antiguo Testamento. Y obviamente también del Nuevo Testamento, pero de todas las Escrituras, ¿no? Y por eso sabemos de que ese libro es realmente verdadero, esa revelación no es de Juan mismo, sino es algo que realmente sale de Dios y que se basa simplemente en toda su palabra. Pero acá también podemos ver acerca de las manifestaciones de Dios, ¿no? Juan vio a Dios mismo, pero en realidad no lo describe como una persona, porque es imposible realmente, ¿no? Para el hombre describir exactamente a Dios. En vez, Juan usa unas metáforas para describir a Dios. Por ejemplo, dice que hay un arco iris alrededor del trono en el versículo 3, ¿no? Bueno, interesante. ¿De dónde conocemos el arco iris? Bueno, lo conocemos de Génesis, capítulo 9, la historia sobre Noé y su arca. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Y podemos leer en Génesis, capítulo 9, y vamos a leer solamente los versículos 12 y 13, porque ya Dios está estableciendo un pacto con Noé después del diluvio, y dice entonces: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra.
Cuando yo cubra la tierra de nubes, en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes y yo lo veré, me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Entonces, el arco iris es realmente el pacto o la señal del pacto que hizo Dios con Noé después del diluvio. Este es el primer pacto de gracia entre Dios y los hombres. Y eso nos muestra que todo lo que sale del trono de Dios estará conforme a su gracia. Dios siempre es el Dios de gracia, tal como fue en aquel entonces con Noé. Y Dios es el que se compadece del hombre a pesar de su parentesco con la generación del diluvio. Los hombres quizás no hemos cambiado mucho, ¿no? Desde aquel entonces seguimos con el mal en nuestro corazón, con la maldad en nuestro corazón que salen. La maldad también la tierra está llena de maldad como en aquel entonces, pero Dios hizo un pacto de gracia y se compadece de nosotros. Dios se manifiesta y se revela como lo hizo para Noé, para demostrarle a él su gracia y su misericordia. Eso lo ha hecho durante toda la historia. Lo ha hecho principalmente por medio de Jesús y ahora también en el último día Juan ve que es el Dios del pacto de Noé que está presente por ese arco iris. Él es Dios de gracia, Él es el que cumple sus promesas de rescate y de salvación, tal como cumplió la promesa del arco iris de nunca más enviar un diluvio sobre la tierra. Así cumplirá también su pacto de salvación establecido por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en Hebreos 4:16 podemos leer también cómo se combinan ese concepto de la promesa de gracia y el trono de Dios. Porque dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 6, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Por causa de Jesús, por lo que Él ha hecho, ¿no? Porque es lo que menciona también es Jesús como el sumo sacerdote que menciona aquí Hebreos. Entonces, por eso, por su obra, por su sacrificio, por nosotros, podemos y debemos confiadamente acercarnos al trono de Dios, porque ahí vamos a encontrar gracia, ¿no? Es el trono de la gracia. Y ahí estaba Juan ahora, ¿no? Estaba viendo ese arco iris, sabiendo de que ahora está en el trono de gracias. También dice en el versículo 5 que del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono habían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ya mencionamos el pacto de Noé. Ahora vamos a mencionar otro pacto del Antiguo Testamento, ¿no? Porque esas manifestaciones de relámpagos, estruendos y truenos, eso nos hace recordar del pacto de la ley. Y ese pacto manifestó que Dios es un Dios santo y que es como un fuego devorador contra todo mal. Y eso se manifestó en Sinaí justamente con relámpagos y truenos, como dice Éxodo 19, versículo 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Y también en el 20:18, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelto en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Todo lo que sale del trono de Dios también estará conforme al hecho de que Dios es santo. Esas manifestaciones de su revelación se vio en el Sinaí, también se ve aquí en el trono en el día final. Y eso es para hacernos recordar y para hacerle entender a Juan de que es el Dios de la ley. Dios es santo
lo que está escrito en las tablas de la ley es realmente la voluntad de Dios, que Él está cumpliendo, él quiere que se cumpla su ley y Él está promoviendo su ley, su voluntad en este mundo y por su santidad es lo que Él quiere ver. Él quiere ver un mundo, una tierra llena de santidad y nos muestra también, ¿no?, con esas manifestaciones de que el hombre no puede acercarse así nomás a Dios. Como temblaban los israelitas en Sinaí, así también el hombre va a temblar en la cercanía de Dios, va a temblar porque el santo, santo Dios, como cantan también los ángeles acá, ¿no? Santo, santo, santo Dios, Él está presente. Eso es lo que nos muestra, ¿no?, de que el Dios que se revela en el día final también es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del pacto de Noé, el Dios del pacto de Sinaí. Y primeramente nos damos cuenta de que donde está Dios, si está en el cielo, está en la tierra, pero si está en la tierra, el cielo está en la tierra, entonces, ¿no? Pero el cielo es el lugar del pacto. Ahí no se rompe ni se mueve el pacto y la alianza que ha hecho Dios con los hombres. El pacto de Dios sigue siendo en vigencia. Dios nunca anula su palabra ni obra contrariamente a ella. Su pacto está firme y también su voluntad y su promesa de salvar y de juzgar es firme. Entonces, el Dios santo es el Dios de los pactos y ese Dios está ahora presente. Él se manifiesta para hacerle entender a Juan y lo que pasará en ese último día de juicio y de salvación. Esos dos capítulos, los capítulos 4 y 5, también nos muestra que la adoración y la alabanza es algo esencial en el cielo. Y siempre tienen un centro que es el trono de Dios. Tienen un centro que es Dios, el Dios Trino. Y en el cielo solo Dios recibe la adoración. Pablo nos muestra, ¿no?, cómo el hombre en este mundo adora la creación en vez del Creador. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Entonces, eso es el pecado del hombre, es realmente descartar a Dios, al Creador, el Todopoderoso, para adorar a algo creado, a la creación. Los seres creados es sustituir a Dios con otra cosa, haciendo de otra cosa, de algo creado, un Dios, o de hacer de sí mismo el Dios de su vida. Pero en el cielo las cosas son diferentes, porque ahí solamente Dios recibe la adoración. Lo de cambiar, lo de sustituir la adoración al Creador por la de las cosas creadas nunca sucederá en el cielo. Ahí solamente Dios es alabado. Y el Dios a quien se rinde alabanza es el Dios Trino, es la Trinidad, el Dios Trino. Eso vemos porque en los versículos 2 y 3 ahí se habla del Dios Padre, ¿no? El Dios que está sentado en su trono y el Dios que también se manifestó por medio del arco iris y es el Dios que se manifestó a Noé, también el Dios del pacto de Sinaí, es el Dios Padre. Pero también tenemos el Espíritu Santo presente, ¿no? Porque dice en el versículo 5 que delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus, ese es el número 7 para decir, es la totalidad del espíritu. Él comparte realmente la divinidad de Dios y ahí está presente entonces el Espíritu Santo también en el trono. Y si seguimos en el capítulo 5, ahí vemos en los versículos 5 y 6 algunos nombres mesiánicos. Uno de los ancianos me dijo: en el versículo 5 de capítulo 5, deja de llorar,
que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Ahí está Jesús presente también en el trono de Dios. Entonces tenemos el Dios Trino presente aquí. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, porque en esos capítulos ya hemos leído algunos versículos del capítulo 5 que nos mencionan algunos nombres o títulos mesiánicos del Antiguo Testamento, porque lo interesante es que no se menciona ni el título Hijo de Dios ni el nombre Jesucristo en esos capítulos, pero sabemos de todos modos que se trata de Jesús porque, bueno, justamente por esos títulos, esas figuras mesiánicos tomadas del Antiguo Testamento que nos hace entender que Él está con Dios en su trono, el que está ahí es realmente Jesús, el Mesías. En el versículo 5 del capítulo 5 se mencionó el león de Judá, y es una alusión a Génesis, capítulo 49, y dice entonces en el versículo 9, mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, que merece la audiencia de los pueblos. Judá amará su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Entonces, esa bendición se entiende, ¿no?, como una profecía de Mesías. Habla de Judá como un león porque es muy fuerte, es un animal muy fuerte, es el rey de los animales. Y esta expresión siempre claro, leyéndole se entiende, se nota, ¿no?, de que es realmente una profecía, ¿no?, porque es como un rey grande, el león que tiene poder, como rey que tiene poder y no se apartará de él el poder hasta que venga el verdadero rey, dice. Que claro, obviamente es una alusión a Mesías. Entonces, es una profecía, una alusión a la profecía que iba a venir y a vencer. Y Jesús es como ese león de Judá. Es el punto culminante de la fuerza y el valor de la tribu de Judá. Es fuerte como un león, es vencedor, ¿no?, en la lucha con el diablo. Y en verdad Jesús venció. A pesar de su muerte, no fue derrotado, sino que venció a los poderes malignos y al diablo y al pecado, a la carne pecaminosa, llevando el castigo de todo hombre por causa de su pecado. Entonces, la muerte fue justamente la victoria, porque ahí pagó el precio de toda la humanidad. Y con su resurrección Dios testificó que Jesús es el vencedor. Y ni siquiera la muerte puede superar al león de Judá. Y ahora, por causa de su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, puede perdonar a los pecadores. Y de esa manera, esos poderes, el diablo que estaba acusando, el pecado que quiere derrotarnos, la carne que quiere realmente llevarnos lejos de Dios, no puede vencernos. Han perdido su poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado perdonado por Jesús, quien pagó el precio de nuestro pecado, no puede condenarnos. El pecado perdonado no puede condenarnos. Y por eso Jesús ha vencido a esos poderes malignos. Y en el mismo versículo se menciona también la raíz de David, que también es una expresión mesiánica del Antiguo Testamento. Vamos a buscar en Isaías capítulo 11 para leer esa profecía. Dice en el versículo 1, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y en el versículo 10 dice también, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos,
hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde reposa. Se habla de la raíz, de Isaí, se habla de que del tronco de Isaí brotará un retoño. Isaí era el padre del rey David, y por eso Isaías habla del tronco de Isaí y de la raíz de Isaí, porque de él brotaron, ¿no? Ese vástago, en primer lugar David, pero también así en la perspectiva más grande, ahí de ese tronco, de esas raíces, salió también el prometido Mesías, que es Jesús. Y es lo que Dios está prometiendo, un nuevo rey en el linaje de David. Y el retoño o la raíz de Isaías, de Isaí, es justamente este Mesías, que iba a crear algo nuevo, ¿no? Hay que entender esa ilustración, ¿no? Como un árbol que ha sido cortado y solamente hay digamos, un tronco pequeño, hay unas raíces, pero de ahí sale algo nuevo. Y de ese tronco muerto brotaría el retoño que iba a ofrecer vida para todos. Y por eso el texto aquí dice el raíz de David, ¿no? Porque Jesús fue descendiente de David. Él es entonces ese rey que ha llegado para reinar para siempre. Él que, como dijo también Jacob, de que vendría un rey, un verdadero rey. Y ese es el rey en el linaje de David, el Mesías, que es Jesús. Y dice también, como leímos en el versículo 6, de que Juan vio a un cordero sacrificado. Y también es una alusión, ¿no?, al Antiguo Testamento. Sabemos que cuando Israel iba a salir de Egipto, Dios mandó que se sacrificara un cordero en cada casa y mandó que pusieran la sangre en los postes y los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara por alto aquella casa o aquellas casas donde habían puesto la sangre. Y Jesús, en la institución de la Santa Cena, se identifica como el verdadero Cordero de Dios, ese Cordero que fue sacrificado, cuyo sangre fue puesto en los postes y dinteles de las puertas, y que realmente salvó, esa sangre del Cordero salvó al pueblo de Dios esa noche. Y Jesús dice que Él es el verdadero Cordero de Dios, cuya sangre iba a ser sacrificado para que salvara cada uno que en Él creyera. Entonces Jesús es el Cordero. Y también sabíamos que Dios, después de la salida de Egipto, ¿no?, instituyó los sacrificios de animales en el tabernáculo y posteriormente en el templo, para expiar y perdonar el pecado de los israelitas, del pueblo de Israel. Y en el día anual de la expiación, el sumo sacerdote iba a entrar al lugar más santo, al lugar santísimo, y a rociar la sangre de un animal sobre el arca de los 10 mandamientos. Y después de hacer esto, en ese mismo día, iba a confesar el pecado del pueblo de Israel sobre un macho cabrío que fue llevado al desierto para morir en lugar del pueblo, cargando con todo su pecado. Bueno, eso fue la manera en que Dios perdonó el pecado del pueblo de Israel en aquel entonces, antes de Jesús, por medio de los sacrificios. Pero los sacrificios todos apuntaban a Jesús y también prestaban su poder, ¿no?, su poder perdonador de Cristo, de su sangre, porque en sí mismos los animales no pueden quitarles los pecados de los hombres. Pero Jesús, cuando Él murió en la cruz, eso fue como en el día de expiación en el Antiguo Testamento, ¿no?, porque Él cargó el pecado de toda la humanidad, ¿no?, y Él murió en lugar del pueblo, en lugar de todos los hombres. Y Él también... sabemos que la cortina o el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo se rompió. Entonces
hay que imaginarse, ¿no?, cómo Jesús con su sangre entró al lugar santísimo, rociando su sangre ahí sobre el arca que contiene los 10 mandamientos, la ley de Dios, la voluntad santa de Dios que nos está acusando siempre, pero con la sangre de Jesús, Él expió todos nuestros pecados. Entonces, esos sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban todos a Cristo, ¿no? Y en Isaías 53 también podemos leer sobre lo que iba a pasar con el Mesías y ese significado que tendría. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudecido ante su tranquilidor, ni siquiera abrió su boca. Entonces, como el cordero sacrificado fue llevado, o como un cordero fue llevado al matador para ser sacrificado. Y también es una profecía del Mesías, ¿no?, que iba a venir como el Cordero de Dios para ser sacrificado, cargando el pecado de los hombres. Y el Nuevo Testamento claramente dice que esos tipos y ejemplos y profecías mesiánicos se cumplieron todos en Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y también se habla de los 7 cuernos que tiene Jesús en esa parte. Tenía 7 cuernos, 7 ojos con los 7 espíritus. Y esos cuernos son símbolos de poder. Eso vemos también en Deuteronomio 33. No tenemos el tiempo para buscar la cita, pero en Deuteronomio 33, 17 se habla de esto. Y tiene 7 cuernos, y el espíritu, son 7 espíritus, es el número de Dios, es el 7. Eso significa que Jesús tiene el poder de Dios, ¿no? Como dice también en Mateo 28, 18, de que se le ha dado todo el poder en el mundo, en todo el universo. Y el hecho de que el Cordero es sacrificado no implica que es débil, no indica que sea impotente. No, los 7 ojos se explican también como los 7 espíritus de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús también tiene parte en la omnisciencia de Dios. Él sabe todo, Él es poderoso porque ha vencido, no es impotente, también ahora tiene poder, y juntamente con el Espíritu Santo Él está presente en toda la iglesia y Él sabe todo. Con los ojos es como una manera de ilustrar que Él sabe, Él ve todas las cosas, ¿no? Y envía al Espíritu Santo a este mundo como su instrumento y tiene parte en esa obra. Entonces, esto realmente es el poder de Cristo, es Cristo que está presente, aunque su nombre no se menciona, aunque el nombre del Hijo del Hombre no se menciona aquí, es Jesús que está presente con el Espíritu y con Dios Padre en el trono.